Hola, mi nombre es David. Y yo soy John. Y esto es Nexus. Y estamos en nuestro segundo episodio de nuestro podcast. Estaremos hablando el día de hoy de un tema muy controversial, pero muy atractivo para algunos, especialmente para los chismosos. Creo que el tema involucra a muchas personas que muchas veces se han sentido lo que no son, Sí. personas falsas. Pero también estamos hablando de aquellas personas que realmente son personas dispuestas a hacer las cosas bien en la vida. El tema es comiendo con Judas el trigo falso. Así es que vamos. Comenzamos. Vamos a comenzar con este tema. Fíjate que el fin de semana estuve con mi hija viendo Bob Esponja. Ojalá algunos me comprendan. No soy yo, era mi hija viendo Bob Esponja. Pero fue un capítulo muy curioso porque hablaban acerca de la mentira. A tu hermana le encanta Bob Esponja. ¿O? Sí, de hecho, con eso la conquistaste. Claro. Entonces, ¿verdad? bueno, aquí va la idea. El capítulo se trataba de que querían una buena vida. Ajá. Y para eso se les metió la idea de que tenían que tener mucho dinero. Entonces, empezaron a vender chocolates. Como no se les vendía bien, iban casa por casa, los rechazaban. Entonces, empezaron a decir cosas del chocolate que no eran ciertas, como iban a vivir por siempre, los iba a adelgazar. Okay. ¿Quién ha comprado de estos productos en la aplicación? Muchos. Entonces, pero algo muy curioso fue que cuando Bob Esponja le dice a Patricio que se sentía mal por engañar a las personas, Patricio le dice esto: no estamos mintiendo, estamos adornando la verdad. Ok. Oh, eso me saltó mucho porque Adornando la verdad. me trasladó mucho a la primera escena en la Biblia, en Génesis, donde el diablo se le acerca a Eva y le empieza a comentar acerca del fruto, cosas que eran reales, pero dentro de todo eso había una gran mentira. Uh-huh. Y le metió tanta cizaña que hizo que echara a perder todo lo que había construido Dios. Bueno, esta visión que tenía Dios de que el hombre viviera de una manera, terminó siendo de otra manera. Sí, claro. Y lo que acabas de decir, metió cizaña. ¿Y cómo dijiste? ¿Lo de la verdad? La estaba adornando. Adornando la verdad. Y esa parte es, pues, crucial, ¿no? Para muchas personas que quieren decir algo y a veces sientes que lo que tienes que decir, uh-huh, como que le tienes que aumentar más, ¿no? Sí. Y eso muchas veces es cuando tratas de mentir, uh-huh, pero sin que se vea que estás mintiendo. O dices verdades a medias, ¿no? Y empiezas a manipular y a meter esa idea en las personas, sí, pero que no es correcta, ¿no? Sí. Y la Biblia nos enseña sobre eso que dices, la cizaña. Sí. Hay una parábola que Jesús le enseña a los discípulos. A mí me encanta, sí, David, porque Jesús le enseñaba a las personas por medio de parábolas, pero sí, lo hacía de una manera que los dejaba como a todos. ¿De qué dijo? Sí, o sea, Jesús siempre le encantaba, sí, dejarlos con el ojo cuadrado. Sí, o sea, ves pero no ves. Sí. O escuchas pero no escuchas realmente. Y lo hacía como a propósito, ¿no? Entonces sí, toda la gente se quedaba de, ¿pero qué dijo? Y una de las parábolas que habló fue la parábola del trigo y la cizaña. Y te la voy a leer está, me parece que, déjame la busco, Mateo 13. Sí. Ajá, 13:37. Uh-huh. Entonces Jesús les estaba explicando a un montón de personas parábolas y les contó una de tantas parábolas. Y te cuento la historia de Jesús. Esta parábola que les contó fue la parábola de la mala hierba. Y dice, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba en el trigo y se fue.
Oh. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? O sea, ¿no se supone que era de buena calidad? ¿Qué pasó? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, respondió. Ve lo interesante. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? Y dijo, no, no, no. Contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla, y después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Y ahora, observa esto. Sí. Jesús está hablando con un montón de personas y no entendieron nada de lo que dijo. ¿Qué significa la mala hierba, el trigo, los graneros? O sea, como que se quedaron de a seis y se va. Y se va con sus discípulos y ya en privado ya les empieza a explicar, ¿no? Pero me encanta porque yo cuando estaba estudiando en la universidad, recuerdo que tenía un maestro de física cuántica, pero no le entendía nada, bro. O sea, era a las 7 de la mañana, física cuántica, y hablaba en árabe el tipo, o sea, no le entendía nada. Yo me imagino a la gente que escuchó las parábolas de Jesús como, ¿qué dijo? Era como entrar a la misma clase, de bro. cuántica a las 7 de la mañana. Exacto, entonces los dejó como con cara de, ¿what? Sí. Pero ya en privado, los discípulos estaban como, ¿qué onda? Pregúntale, ¿no? Dile a Jesús, ¿quién se atreve a decirle? Hasta que uno de ellos dice, ok, ya, yo le digo. Sí. Entonces uno de ellos dice, maestro, explícame o explícanos de qué se trata la parábola que acabas de hablar, ¿no? Y Jesús, ya en su misericordia, les dice, ok, yo les puedo contar de qué se trata. Y, a ver, déjame lo busco. Aquí está, es el 37, Mateo 13, 37. Estoy leyendo la versión NBI. Dice, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Ve esto. Así que como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y crujir de dientes. O sea, está bien grueso. Yo me imagino que sus discípulos dicen, qué grueso. Sí. No, definitivamente yo no quisiera ser cizaña. Honestamente, creo que nadie aquí le gustaría ser una cizaña. No. Y ves, quiero que notes esto, es importante ver que hay partes de esta parábola porque algunas veces han malinterpretado esta parábola. Pero esta parábola habla de que el sembrador sembró la semilla en su campo. Muchos creen que el campo significa el mundo. Sí. Creen que el mundo, el campo, le pertenece a Satanás. Y algo que yo quiero enseñar es que el campo es de Dios. Aunque nosotros estemos en el mundo, pero no seamos del mundo, no quiere decir que el mundo no le pertenece a Dios. No. Nosotros no pertenecemos al mundo. Eso no quiere decir que el mundo no le pertenece a Dios. Entonces, Él sembró la semilla en su mundo, en su campo. El invasor es Satanás, pero Él vino a sembrar una mala semilla, Satanás. Entonces, la segunda cosa que quiero que notes, Dave, es que el Señor siembra semillas y esas semillas son personas. Entonces, el Señor siembra a personas. Su reino se gobierna a través de personas. Sí. Él ve una necesidad en un campo y siembra personas. Él ve una necesidad en un área de gobierno y siembra una persona específica. Pero la segunda cosa que quiero que notes, no, la tercera. Primero es, él es dueño del campo. Sí. Y siembra la semilla en su campo. Segundo, el Señor siembra personas. Y la tercera cosa es que Satanás también siembra personas. O sea, cuando Dios te quiere bendecir, siembra una persona. Pero cuando Satanás te quiere destruir, siembra una persona. Ok, entonces, la pregunta sería, ¿has tenido a alguien que parece que es trigo creciendo junto contigo, pero al final termina siendo cizaña? O sea, claro. Dices, wow, o sea, yo pensé que esta persona iba a estar aquí conmigo
íbamos a lograr todos juntos o soñábamos juntos, sí. Pero de repente sentiste cómo dio toda la vuelta y terminó ensañándose. Yo he visto esto, no solo en mí, en muchas personas. Sí. ¿Te has dado cuenta que llega un chavo súper guapo con una chica y la engaña y la chica al principio se enamora, piensa que ese hombre es su príncipe azul, pero se da cuenta que solamente la quería para acostarse con ella y embarazarla tal vez, o le pasó una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Y ella pensaba que era trigo, ese hombre, pero resultó ser cizaña, que no era real. El trigo y la cizaña, quiero que veas esto, es muy parecido. O sea, el trigo y la cizaña antes del tiempo de la cosecha es muy parecido, se ven iguales. Si tú los arrancas, no vas a distinguir entre el trigo y la cizaña. Pero cuando llega el tiempo de la cosecha, si tú ves, dice la Biblia, esperen hasta el tiempo de la cosecha para arrancarla. ¿Por qué? Porque si tú arrancas el trigo y la cizaña antes de la cosecha, tú vas a estar arrancando tanto cizaña como trigo al mismo tiempo. Entonces, por eso Jesús dice, espera al final. Pero ¿por qué al final? Pasa algo muy curioso. Al final, en el tiempo de la cosecha, lo que sucede es que el trigo se empieza a distinguir de la cizaña. La cizaña se mantiene firme y hueca por dentro, pero el trigo empieza a tener fruto y empieza a doblarse. Okay. Entonces, cuando viene la cosecha, tú distingues del trigo y la cizaña porque el trigo se dobla, pero la cizaña se mantiene firme y hueca por dentro. La cizaña es causada por un hongo, una espora. Esta espora llega a la raíz del trigo y la contamina y la afecta tanto que no llega a tener la semilla. Por eso cuando viene el tiempo de la cosecha, la cizaña se mantiene firme y el trigo se dobla. Por eso dice Jesús, esperen al final, al tiempo de la cosecha. Sí, para poder distinguir y no cortar todo. Entonces lo difícil es distinguir el trigo y la cizaña mientras no es el tiempo de la cosecha. Okay. Entonces tú vas a las iglesias o vas a cualquier lugar y te das cuenta que hay cizaña, pero parece trigo. Personas que parecen ser cristianas y hablan como cristianos y oran como cristianos y adoran como cristianos y predican como religiosos, pero realmente no tienen frutos que hagan que se doblen. Sí. Entonces, por eso te das cuenta que esas personas son falsas. Y yo le llamo el trigo falso. Me recuerda como cuando estaba niño y había otro niño que hizo una travesura y los dos teníamos la culpa. Era como, a ver quién es el culpable. Pero no podías castigar a los dos porque no sabían quién había sido. No existía la prueba aún. Pero con el tiempo se fueron dando cuenta quién fue el travieso que hizo esa travesura. Entonces, ¿por qué? Por el acto de la persona. El acto de que yo era muy tranquilo. Sigue siendo tranquilo. Sigo siendo tranquilo. Entonces se empezaron a dar cuenta que no era yo, que mis acciones hicieron que mis padres me creyeran a mí y no al otro niño, al primo. Okay. Entonces creo que el nombre del primo, quémalo. Creo que esa es el fruto. Cuando uno va viendo y se va esperando, porque si mis padres hubieran decidido castigar, nos hubieran castigado a los dos y hubieran castigado a alguien que no tenía que haber sido castigado, pero tuvieron la sabiduría de esperar para entonces saber quién habría sido y así... Esperaron el tiempo de la cosecha. Claro, esperaron la cosecha. Vieron quién era el trigo y quién era la cizaña. O sea, fuiste trigo. Eso me salvó la vida. Si no... Yo entiendo ese ejemplo porque hemos tenido gente que es cizaña. Evidentemente, a veces llegan y parecen trigo porque los ves y hablan tan bonito, se expresan tan bien, son tan bien vestidos. Tienen palabras tan rimbombantes que ni siquiera te das, o sea, te la sabes, ¿no? Sí. No sabes ni cómo te están hablando. Te endulzan el oído. Exacto. Y dices, wow, qué bonito habla esta persona. Se ve que, tiene un corazón hermoso. Pero no sabes que en el fondo de su corazón
hay algo hueco, ¿no? Y no hay peso espiritual. Pero al principio pueden engañarte y pueden fingir que son las personas que estabas esperando que Dios enviara a tu vida. E inclusive llegas a pensar y dices, esta persona fue la persona que Dios sembró en mi vida para llevar fruto y para bendecirme. Pero no te das cuenta que realmente no fue sembrada por Dios, sino fue sembrada por un enemigo. Sí, de hecho, lo he visto de esta manera, que llegan personas que siguen o que están lastimadas por la iglesia, que el podcast se trató de eso, el primero, así es que lo tienes que ver. Lo tienes que ver. Pero las personas han sido lastimadas y llegan y ¿cómo saber que son reales? Sí. Entonces, yo lo que veo aquí es que tiene que haber un fruto que pese para que vea la diferencia. Entonces, algo que yo he notado es que el amor no puede ser hueco. No. El amor pesa. El amor pesa. Y cuando llegan a esta comunidad, los abrazan, los aman de una forma real, ese amor les pesa. Y dicen, wow, yo no puedo decir que esta iglesia sea un trigo falso. Claro. Porque pesa, o sea, pesa ese fruto de amor. Entonces, eso lo he visto muy, muy bueno y ha sido espectacular ver cómo esta parte del trigo se hace real. O sea, cómo esta parábola es tan real en todos los aspectos. Puede ser tanto en una comunidad como en una persona. Claro. Claro, creo que debemos de aprender a discernir. Pero aquí el punto importante es qué pasa cuando disciernes y ya sabes que es cizaña. Lo primero que te nace es el deseo de cortarla. Sí, o sea, dices, ya sé quién es, ya sé que ese tipo no era real, ya sé que esa mujer era falsa, solamente venía para hacer caer y para tirar a tal persona. O sea, porque te das cuenta quién es la cizaña, ¿no? Y ese es el problema. El problema es que cuando tú, como ser humano, te das cuenta que alguien es falso o que alguien no es real en sus intenciones, lo que tú pides es un permiso para cortarla o un permiso para exhibirla y que todo mundo sepa quién es la mujer o el hombre falso que está tratando de aparentar. Sí. Y ese es el gran problema y ese es el tema que está lastimando hoy a las comunidades de fe, porque las comunidades de fe dicen, mi trabajo es cuidar a la iglesia de que no le pase nada y exhibir a ese hombre que sé que es un pecador y está mal. Entonces se toman el papel de lo que dice la parábola, que solamente los ángeles son los que tienen el derecho a cortar la cizaña, pero nosotros deseamos cortarla en el momento que vimos que es cizaña. Ese es el punto importante. Están tomando otro papel que no es suyo. Quieren tomar un papel. Es que creo que hasta cierto punto es medio satisfactorio tener la hoz y decir, voy a cortar cabezas. Poderle pasar ahí el cuchillo. Creo que hasta cierto grado puede ser satisfactorio, pero no es lo que está diciendo Jesús. No es nuestro trabajo y ha sido nuestro deporte por excelencia. Nuestro deporte por excelencia ha sido exponer en redes sociales, por ejemplo, a la gente que está mal, ¿no? Sí, de hecho, ahí hay un tema bastante fuerte que es la cultura del cancelamiento. Sí, the cancel culture. The cancel culture. Entonces, esto es algo que se ha venido haciendo que ha sido muy fuerte. Antes, yo recuerdo que cuando iba en la secundaria, fue hace poco tiempo, no crean que fue mucho. 15 años, ¿no? Pero se manejaba algo que era el chismógrafo. Si tú lo utilizaste, ponle ahí, yo lo utilicé. Sí, yo usaba el chismógrafo. Y de ahí se enteraba uno de cosas que solamente en el cuaderno, si alguien podía entrar a ese cuaderno, podía ver. Pero ahora las redes sociales se han vuelto un chismógrafo tan grande, pero tan fuerte, que hace que jóvenes terminen atentando contra su vida. Sí. Ahora hay una serie muy que está haciendo un boom en Netflix, que es Adolescence. Claro, sí, la verdad es que la vi porque tengo una adolescente. Sí, y yo la vi porque voy a tener unos adolescentes. Entonces,
Pero es muy fuerte cómo es que en la parte de las redes sociales hay una presión tan grande que orillan a tener ciertas etiquetas o creer en algo que no son, Sí. ¿no? Los hacen creer que son feos o Sí. que están gordos. Es lo que le pasó al chico de la serie. Sí. Le decía, la novia lo agredía, ¿no? Si no la han visto, ya les vamos a hacer un spoiler, pero la novia lo agredía por redes sociales. Bueno, no creo que no era su novia. No, era una alguien chica, que le sí. gustaba, ¿no? Algo así. Pero esta chica lo cancelaba en redes sociales y le puso que era un incel, ¿no? Que era incélibe voluntariamente o involuntariamente, algo así. Sí. O sea, que no podía tener a una chica porque pues era de los tipos a los que no les hacían caso. Entonces él la asesina, bro. Y eso es grueso porque dices, ¿cómo puede afectar la cancelación de las personas en redes sociales o la desaprobación de las personas en redes sociales tan fuerte que un niño de 13 años asesine a otra persona? Y esto es fuerte, bro. Creo que tienes toda la razón en eso. Sí, ha sido bastante fuerte. Es algo que tal vez en nuestro tiempo no sucedía mucho. Honestamente estaba arrancando el internet, pero ahora veo que sí es algo muy importante para los jóvenes, que lo que se dice de ellos en redes, en una foto, sí. O sea, un like, que ha habido matrimonios que se desbaratan por un like, sí. por un me gusta, porque le dio me gusta a la amiga del trabajo, y por eso se armó una campal en la casa y terminaron separándose. Entonces es algo que creo que si no se tiene cuidado se puede tener como una cizaña. Claro. O sea, el enemigo la puede utilizar muy, muy a su favor para meter pensamientos que ni siquiera están en nosotros y se empiezan a hacer cizañas y empiezan a crecer ahí. Quiero retomar esa parte. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de quién es la cizaña, ¿Sí? Lo primero que queremos hacer es agarrar la hoz y cortar. Sí. Y si tú lo haces antes de la cosecha, vas a cortar también el trigo. Y eso es lo importante que debemos de saber nosotros como iglesia. ¿Qué hizo la Iglesia Católica, por ejemplo? En el afán de querer cortar a la cizaña o acabar con la maldad del mundo, creó la Santa Inquisición. Con el afán de decir, hey, acabemos con los malos, con el pecado, recuperemos los lugares santos. Y entonces creó las cruzadas y las guerras donde mataron a millones de personas, millones de musulmanes, millones de judíos. ¿Por qué? Porque con el afán de querer cortar lo que es cizaña, cortan también el trigo. Y fueron asesinados por propios cristianos. O sea, lo más increíble es que si has leído el libro de los mártires de Fox, te darás cuenta que ese libro habla de cristianos asesinando cristianos. O cristianos asesinando a nombre de un Dios de amor. Es lo más absurdo. Y como iglesia y como creyentes nos hemos equivocado en esa área. Esa área es cruel porque dices, ¿cómo es posible que a nombre de un Dios de amor estés matando a tu prójimo? Es tan incongruente y tan feo. Creo que esta parte es importante de nosotros resaltarla, de que la iglesia como tal ha querido cortar a la cizaña. Es nuestro deporte por excelencia y hablaba de la cultura de cancelación. Tú ves a alguien en redes sociales y se te hace como la satisfacción de querer exponer a ese alguien. Ese alguien está haciendo algo bueno, ¿no? Un artista que era secular y de repente se hace cristiano. Ahora tu trabajo como cristiano es cancelar a ese artista y decir, no, ese no es verdadero, él es esto y aquello. Y empiezas a tirar. Y a mí me chocan, bro, los videos que he visto en redes sociales de gente cancelando a otra gente. Cristianos cancelando a otros cristianos y tratando de descubrir y demostrarle a la gente quién es la cizaña. O sea, se adjudican el trabajo de tratar de ser los salvadores o los héroes, pero lo único que están haciendo es cancelarse a sí mismos y cancelarnos a nosotros mismos. Y dices, qué asco de personas. La cultura de cancelación está afectando no solo al mundo secular, sino también al mundo de fe. Sí, hay algunos ejemplos bien claros que tenemos en una vida cotidiana.
esto que se ha hecho, yo lo he visto mucho en redes sociales y ha sido el de Ángela, ¿no? Ángela Aguilar, que solo por haber dicho que tenía un porcentaje de Argentina, híjole, fue como... Bombardeada. Sí. Yo tengo un porcentaje italiano, bro, pero pues nunca lo digo porque no quiero ser bombardeado. No, pero sí está grueso. O sea, yo no entiendo por qué a esta mujer la ataquen tanto, bro, pero la atacan grueso. Creo que cantó el himno nacional también en la pelea del Canelo. Y creo que lo cantó a destiempo porque no tenía monitor. Tú eres ingeniero en audio. Sí. Creo que no tenía monitor y no le llegaba la referencia en tiempo real. Entonces ella escuchaba el rebote nada más. Sí. Y creo que cantó mal o no sé, por algo va. Y desde ahí empezó su travesía. Sí. Y veo que hay una cultura de cancelación en contra de ella bien grueso. Ese es un gran ejemplo. Sí, y así como hay muchos más. Y no nos vayamos tan arriba. Creo que en este momento personas pueden estar viviendo esa cancelación. Tal vez de un familiar, tal vez de algún amigo, de la escuela o de algún otro lado del trabajo, donde tal vez no es tan grande, pero en su mundo, en su relación, pueden sentirse cancelados, pueden sentirse que están metiendo esta cizaña y están siendo atacados de esa manera. Y eso causa un estrés mental tan fuerte que no saben cómo poderlo parar. Y eso acaba muchas veces mal. Acaba en psicólogos, acaba creyendo en cosas que no son, creyéndose que son personas que ni siquiera pasaba por su cabeza. Y toda esa cizaña empieza a entrar en su cabeza y la empieza a dejar hueca. Porque esa es la cizaña, es algo hueco. Es un hongo que te deja hueco por dentro. Quiero que entiendan algo para los que nos están viendo. Nuestro trabajo no es arrancar cizaña. Nuestro trabajo es ser trigo. Nuestro trabajo no es descubrir quiénes son los falsos. No. Nuestro trabajo es ser verdadero. Nuestro trabajo es amar a las personas, restaurar personas y ser personas de peso espiritual. Sí, claro. Yo te diré una frase que a mí me encanta porque le he dicho a la gente, a nuestra comunidad Vid, les he dicho que nosotros seremos la única Biblia que las personas van a leer. Y seremos la única iglesia que las personas van a visitar en su vida. O sea, nunca en su vida abrirán una Biblia, pero tú serás el único versículo que leerán. Nunca en su vida irán a una iglesia y se pasarán sentados horas escuchando un sermón, pero tú serás la única iglesia que ellos visitarán durante toda su vida. Entonces, ¿qué debemos y qué tienes que hacer? Como personas, como creyentes, como personas de fe, tenemos que ser lo más reales posibles, lo más reales, lo más transparentes y decirle a las personas lo que somos en Dios y demostrarles lo que es la Biblia y lo que es la iglesia, pero con nuestra vida. Hay mucha gente, bro, yo creo que tú lo has de haber visto, que habla tanto de la Biblia, pero de una manera tan fastidiosa que dices, no quiero ni escucharte. Sí, me pasa mucho cuando voy recorro el centro y hay personas gritando. Entonces, ¿y no te gusta que te griten? No es eso, sino que siento que no llegan a nadie. Como que nadie les hace caso. Nadie está escuchando. O sea, tal vez por ahí algunos sí, bro. Tal vez alguien que está lastimado dice, chin, y por uno vale la pena. Pero no, sí entiendo tu punto, porque realmente yo pienso lo mismo, ¿no? Él piensas que gritar te hace más espiritual, que el exponer te hace más santo, que el señalar te hace más justo. Sí, claro. Y creo que hemos adoptado la justicia y expulsado la gracia. Eso es fuerte. Creo que debemos de entrar a una parte en la que dice la Biblia acerca de Judas, un personaje bastante polémico. Sí, claro. Claro, creo que los Judas son necesarios en la vida. Son necesarios para hacerte crecer. Son los Judas los que
sacan lo mejor de ti, bro. Entonces, no toda cizaña es mala. No, es necesaria. Yo creo que la cizaña, mira, creo que todos fuimos cizaña. O sea, tú fuiste cizaña y yo fui cizaña, pero llegó un punto donde ese hongo o esa espora que contaminó nuestras raíces, al entrar en la vida de Jesús, ese hongo murió y empezaste a dar fruto. Pero todos éramos cizañas. La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo doy gracias a Dios por el tiempo de espera. Tú le dices a Dios, hey, déjame cortar la cizaña, ya sé quién es. Pero Él dice, momento, o sea, solo quiero tiempo para que la cizaña también se salve, ¿no? Porque todos merecemos morir eternamente, ¿no? Pero Él es el que dice, yo pagué por ella también. Yo pagué el precio por ella. ¿Por qué la quieres matar antes de tiempo? ¿Por qué la quieres cortar antes de tiempo? Por eso es importante y creo que es necesario aprender a cenar con Judas, aprender a comer con la cizaña, aprender a convivir con aquellos que son falsos. Yo he visto infinidad de personas que llegan conmigo y a legua se ve la falsedad. Te das cuenta así. A veces ni discernimiento necesitas para darte cuenta de las intenciones de la persona. Pero, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es alejarlo y decir, ¿sabes qué? No te me acerques. O el trabajo es comer con ellos. Entonces, es interesante este personaje porque Judas es rechazado por todos y dicen, traidor. Pero ve cómo lo trató Jesús. Esa es la cuestión. ¿Cómo trató Jesús a un Judas que sabía que lo traicionaría? Le dio la bolsa del dinero y le dijo, toma, ahí está, encárgate de administrarlo. Y él era el que decidía a quién se le iba a dar el recurso para ayudarlo. Se enojaba cuando desperdiciaban el dinero o, por ejemplo, la mujer que rompió el frasco en sus pies y dijo, ese dinero se pudo haber dado a los pobres. Pero el tipo es porque sabía lo que costaba. Y oye, ahí me pude haber comprado unos buenos tenis. Exacto. ¿Por qué los tiraste ahí? ¿Por qué los tiraste? Entonces se enojaba por eso, porque él tenía puesta la mirada en las cosas terrenales. Él no era espiritual a pesar de que andaba con un ser espiritual. Y es importante darte cuenta que Jesús nunca lo exhibe. Nunca dice, hey, Judas, ¿por qué te di tanto dinero? ¿Por qué no hay? ¿O qué hiciste con él? No, sino que lo dejó. Creo que Jesús pudo haberlo acabado. O sea, pudo haberlo expuesto de una manera... o sea, con todo el poder que tenía Jesús, creo que, sí, exacto, creo que lo pudo haber humillado tan feo que ni ganas de volverlo a hacer le hubiera dado, ¿no? Pero, ¿cómo nos enseña a que esa parte del trigo tiene que crecer? Tiene que seguir creciendo. La cizaña con el trigo. Sí. Es increíble ver cómo lo trata sabiendo que lo va a traicionar. Y esa es la parte que la iglesia debe entender, que a pesar de que tú sepas que la persona no es real y que es falsa e hipócrita, tú debes seguir comiendo con Judas. Debes seguir pasando tiempo con él, amándolo, enseñándole, invirtiendo tiempo para esa persona. Eso es fuerte, bro, porque dices, no, pues si sé que el tipo no, yo no me voy a acercar a él o no me voy a acercar a ella. ¿Para qué perder mi tiempo? ¿O para qué hacerlo si sé que al final me va a traicionar? Y Jesús y todos los discípulos andaban con él, comían con él, y en la última cena, ¿qué sucede? Se acercan los discípulos, está comiendo Jesús y les dice, alguien de ustedes me va a traicionar. Nadie se había dado cuenta. Durante todo ese tiempo ninguno de los discípulos supo que Judas iba a ser traicionero. O sea, era una cizaña bien disfrazada entre el trigo. O sea, Judas se camuflajeó totalmente porque nadie de ellos se dio cuenta que él era el que lo iba a traicionar, porque se preguntaban, se volteaban a ver uno al otro y, hey, ¿seré yo? ¿Seré yo el que lo va a traicionar? No, yo no. Sí, no había como que alguien que dijera, ay, no, este se ve que lo dijo por él, ¿no? Y todavía Jesús le da una muestra o una señal o una última oportunidad, si lo quieres ver así, a Judas. Y le dice,
a los discípulos, cuando moje el pan y al que se lo dé, ese es el que me va a traicionar. Bro, lo hace evidente, enfrente de todos. Yo no entiendo por qué. A ver si hay algún... Lo que no sé es cómo dijeron, ay, pues le dio el pan, pues obviamente lo va a traicionar, ¿no? Pero ellos pensaron, seguramente fue porque Jesús le dice, toma, le da el pan a Judas y le dice, lo que vayas a hacer, hazlo pronto, hazlo ya. O sea, si lo vas a hacer y ya lo decidiste, ve y hazlo, no pierdas tiempo, órale, ve. Entonces se para, dice que Satanás entra en él. O sea, creo que Judas tenía la última oportunidad para poder convertirse en trigo y para poder decir, no lo puedo hacer. Porque ve lo que significa mojar el pan. En la cultura judía, sí, alguien que mojaba el pan es a alguien que trataba con honor al que le daba ese pan mojado. O sea, si tú llegabas a mi casa, yo mojaba mi pan y te lo daba y tú decías, hey, me estás tratando con honor. Sí. Yo te estoy diciendo bienvenido. Era de una persona honorable. A mi casa, perdón. Sí, claro. Eres una persona de honor en mi hogar. Toma, este es el pan mojado para ti. Y es lo que Jesús hizo con Judas. Judas fue tratado con el máximo honor del maestro. En el último momento de su vida, en la última noche, la noche más trágica, más oscura, la peor noche de todas sus noches, yo creo, porque dice, nunca más voy a volver a beber de este vino, nunca más voy a volver a pasar este tiempo que pasaba con ustedes. Chicos, estoy quebrado en otras palabras, les estoy diciendo, no saben lo que me está pasando ahorita aquí. Quisiera contarles y decirles, quisiera hablar y decirles que Judas me va a traicionar y me va a vender por monedas de plata, pero no lo hizo, no lo exhibió, solo dijo, alguien de ustedes me va a traicionar. A ver, alguien de los que está aquí nos va a traicionar. ¿Quién será? ¿Serás tú? ¿Serás tú? Es que está el equipo de producción y no sabemos. Se nos quedan viendo como que no, yo no. ¿Serás tú? Pero Jesús sabía quién era el que los iba a traicionar, pero aún así comió con él. No lo funeó, no lo mandó a volar y no lo exhibió. Entonces date cuenta de algo, Dave. Judas era cizaña, pero nunca se dio cuenta que era cizaña. Y eso es lo peligroso de ser cizaña. Quiero hablarte directo. Es lo peligroso de que tú seas cizaña, pero no te des cuenta de que lo eres. Porque al ser cizaña criticas a otros y hablas mal de otros y ves la paja en el ojo de los otros, pero no te das cuenta del troncote atravesado, el roble atravesado en tu ojo. Y esta parte es feo porque la gente piensa que está bien, piensa que es trigo, piensa que Dios lo está usando grandemente y que Dios lo plantó, pero no se da cuenta que fueron plantados por un enemigo, que fueron plantados por Satanás. Hay gente en la iglesia que fue plantada por Satanás. Hay gente en las familias plantadas por Satanás. Hay gente en los ministerios plantados por Satanás. Y hay pastores plantados por Satanás. Y eso es increíble porque ellos creen y piensan y juran que son trigo, pero no se dan cuenta porque no ha llegado el tiempo de la cosecha. Pero cuando llega el tiempo de la cosecha, el tiempo se acaba, entonces es cuando se empieza a ver los frutos. No hay frutos en esas personas. No hay frutos que puedas decir, oh, wow, ¿cuáles son los frutos? Gálatas 5 lo dice, si no me equivoco es 5, que dice es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la fe, la mansedumbre. Eso son los frutos o el fruto del Espíritu. Pero simplemente hablemos de los tres, amor, gozo y paz. No tenemos ni amor, ni gozo, ni paz. Andamos enojados, andamos impacientes, ansiosos, preocupados por lo que va a pasar mañana. Bro, eso te hace ser cizaña, porque estás sin fruto y hueco por dentro. Y cuando viene el momento de dar y de hacer, no haces lo que se suponía que tenías que hacer, haces todo lo contrario. Criticas, señalas, cortas, arrancas, peleas, pegas, golpeas al prójimo tratando de exhibir y de salvar a la gente de la cizaña, pero estás cortando el trigo junto con la cizaña. Ahora, Dave, al final de la parábola, Jesús dice que en el último tiempo, los ángeles serán los que
arrancarán, Sí. los que cortarán. Ahora, los ángeles están listos, tienen la hoz en la mano. Ya los tiempos son finales. Los tiempos vemos que están gruesos. Llega el tiempo, o vendrá el tiempo, donde Dios va a separar los peces buenos de los peces malos, donde va a separar a los cabritos de las ovejas, Sí. a las vasijas de honra de las vasijas de deshonra, y donde separará el trigo de la cizaña y los apartará en manojos. ¿Y para qué lo hará? Para lanzar la cizaña al fuego. Yeah. Pero dice, ¿quién será el que lanzará la cizaña? No será la iglesia, no será el pastor, no será el líder, no será la mujer que ora mucho o aquel hombre altruista. No, no, no. Quien va a arrancar y lanzar la cizaña al fuego va a ser un ángel. Va a mandar a sus ángeles a que lo hagan. Ahora, imagínate esa escena, bro, que esté toda la cizaña delante de Dios y de repente toda esa cizaña que creía que era trigo, que creía que porque hacían milagros, que porque profetizaban, que porque sanaban enfermos en su nombre, Dios los amaba y más bien Dios los iba a aceptar, porque sí los ama, pero que Dios los iba a aceptar. Ellos creían que por hacer lo que hacían iban a ser salvos. Y Él dice, hey, momento, ni siquiera los conozco, apártense de mí, malditos. Serán lanzados al lago de fuego. No era para ustedes, era para Satanás y sus ángeles, pero serán lanzados por no haber hecho lo que yo les mandé a hacer, por haber desobedecido. Entonces imagínate esa escena, estás parado delante de tu Creador y de repente viene un ángel poderoso con ojos de fuego, con un rostro como de sol, con alas por todo el cuerpo o con ojos por todos lados y de repente un ser terrorífico, hermosamente terrorífico, te toma de la mano y te dice, ven, y te lleva directo al lago de fuego. Y mientras tú estás siendo aventado y lanzado, estás gritando misericordia, perdóname, lo siento, no lo vuelvo a hacer, me arrepiento, te pido perdón, te prometo que voy a cambiar, te prometo que voy a ser diferente, te prometo que ahora sí no voy a hablar mal de los demás. Yo pensé que era trigo, yo pensé que era correcto lo que hacía, pero resulta que es incorrecto lo que hice, perdóname. Y Él va a decir, hey, tuviste tu oportunidad, tuviste tu tiempo en la tierra y tu libre albedrío lo usaste para hacer lo incorrecto. Sí. No tuviste frutos, no hay frutos en tu vida. Ahora te veo y estás hueco. ¿Cómo puedo hacerlo? Debes de tener el fruto del Espíritu. Escucha, no obras, porque no eres salvo por obras. Sí. Tienes que tener el fruto del Espíritu Santo, porque si tú eres salvo, inevitablemente tienes fruto. Sí. Tú no eres salvo por tu fruto. Tú tienes fruto porque eres salvo. Eso es diferente. Sí. Muchos creen que por frutos eres salvo. Sí. No, por tus frutos te conocen. Sí. Por tus frutos saben que eres trigo. Sí. Bro, es fuerte. Es muy fuerte. Creo que aquí el final de este podcast es que uno pueda poderse preguntarse a sí mismo, tener esa introspección y decir, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Sí. ¿Estaré siendo que cuando me pare, estaré siendo un Judas? Sí. ¿Estaré siendo este trigo? Creo que ni siquiera nosotros, o ni siquiera a cualquier persona hablando con el título que tú quieras, puede decidir si eres trigo o cizaña. Simplemente al final del tiempo, quien lo va a decidir va a ser el fruto. ¿Qué tan inclinado estás? ¿Qué peso tan grande ha habido de amor en tu vida? ¿Qué peso tan grande ha habido de misericordia, de perdón, de amabilidad? O sea, ¿qué tanto te hace doblar eso para que la gente pueda verlo y pueda decir, wow, él sí es trigo? Porque al final, si nosotros queremos que ser personas reales, como lo decíamos hace un tiempo atrás, nuestra familia es importante y lo único que van a ver
es a nosotros. Si yo no puedo hacer que mi familia vea que realmente la amo o que tengo amor, ¿para qué pretendo ganar todo el mundo? ¿Sí? Si he perdido a los más cercanos, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, creo que eso es ilógico. Sí. Entonces, el peso nos debe de doblar tanto para que cuando llegue ese momento, Dios diga, qué buen trigo eres. Este trigo trae fruto. Creo que debemos de reflexionar en eso y decir, ¿seré trigo o seré cizaña? Creo que es importante recalcar la parte de que la única forma de saber si eres trigo o si eres cizaña es el peso del fruto, el peso de lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Inevitablemente, cuando tienes peso, te doblas hacia enfrente y te humillas. Pero cuando tú no tienes peso, te mantienes firme como cizaña. Y no te das cuenta porque el orgullo te cega. Sí. Uno de los peores pecados que yo puedo ver en el hombre es el orgullo. Porque antes de la caída está el orgullo. Antes de que alguien fracase, puedes ver a gente exitosa hablando espiritualmente. Antes de que ellos caigan, hubo orgullo. Sí. Antes de que ellos sean destrozados y expuestos públicamente, hubo orgullo en su corazón. Como los que no pasaba nada, era el favorito de Dios. Por ejemplo, Saúl me viene a la mente. ¿Sí? De repente hubo orgullo. Ya no escuchó al profeta y dijo, pues yo soy el rey. Sí. Pero Dios ya lo había desechado y había ungido a otro más humilde, claro, más trigo que él. Se convirtió en cizaña. Sí. Saúl era escogido y elegido por Dios. Y había fruto en su vida, pero sí, en algún momento ganaba todas las guerras habidas y por haber. Y wow, un ratito perdió. cizaña. Se volvió como la cizaña, no había fruto de la obediencia, no había esa disposición, hizo lo que quiso. Prefirió a los hombres que a Dios. Prefirió quedar bien con su pueblo que con Dios. Y no obedeció el matar a todas las, todo lo que tenía que matar, ovejas, hombres, mujeres, todo, los tenía que matar, no los mató, los guardó ahí. Entonces cuando el profeta llega le dice, hey, ¿por qué cometiste esta locura? Sí. Todo por eso serás rechazado como rey y Dios ya está preparando a otro. Sí. Bro, creo que una señal clara de trigo y cizaña es Saúl y David. Creo que él no tenía fruto del Espíritu y David, cuando tocaba el arpa, tranquilizaba su conciencia de este hombre que estaba atormentado por todo lo que estaba viviendo. Ya, o sea, no había paz en él. Y quiero terminar esta parte, no sé cuánto tiempo tengamos, pero quiero aprovechar este momento solo para decirte a ti que me estás viendo, que tal vez has estado en algún lugar donde tú creías estar bien, pero realmente sabes que no es así. Claro. Hay personas que me han hablado. Una mujer me hablaba llorando. Me decía, yo creí que era trigo todos estos años en mi iglesia. En mi vida creí que yo era trigo porque yo veía lo mal que estaban los demás. Pero no me di cuenta que realmente estaba siendo cizaña y había sido contaminada por el hongo del orgullo. El orgullo te cega. El orgullo te hace creer que tú estás bien y los demás están mal. El orgullo te hace decir, deberían de cambiar todos porque están mal, pero no te das cuenta de que realmente el primero que debe cambiar eres tú. Y esta parte te hace ser el que señala y juzga primero, el que agarra la hoz y corta sin importar si está el trigo a un lado de la cizaña. Y muchas veces probablemente tú has cortado trigo con el afán de haber cortado y eliminado
la cizaña y crees que estás haciendo un trabajo bueno para Dios. Piensas que estás haciéndolo por Dios. Lo mismo que hizo la Inquisición. Era para Dios, pero estaban mal totalmente. Creo que esto se debe quedar en nuestros corazones. Sí. Deben entender o debemos entender que aquí no importa el exponer y el descubrir, el desnudar, el avergonzar a alguien o el humillar a alguien. No, aquí lo que importa es que tú seas lo que Dios ordenó que seas. Porque hay gente que está haciendo todo menos lo que Dios le ordenó. Y está metiendo la cuchara y está metiendo su opinión y diciendo, deberían de hacer esto, deberían de hacer el otro. Y empiezan a ver lo que los líderes no hacen, pero no están viendo lo que ellos están afectando. La espora del hongo, del orgullo, los contaminó tanto desde raíz que ahora no se darán cuenta que son cizaña hasta que sean cortados. Y dice la Biblia, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es triste, pero es real. Así que, por favor, si hay alguien escuchándonos que pensó ser trigo, pero Dios está en este momento redarguyendo y diciendo, hey, analízate, ¿qué hay malo en ti? Probablemente es que Dios quiere mostrarte que has sido cizaña y que aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Mientras tengas vida, hay esperanza porque puedes arrepentirte. Sí. Arrepiéntete si es que ha habido algo en ti que te ha contaminado, inclusive has contaminado a otros. Les decía, ¿qué estás escuchando? ¿Qué escuchas? Porque el hongo, la espora del hongo viaja a través del aire, a través de lo que oyes, a través de lo que escuchas. ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Qué música estás escuchando? ¿A qué persona estás escuchando? ¿Quién es el que te está hablando al oído? ¿Quién te está endulzando el oído? ¿Quién te está diciendo que tú eres el rey, que tú eres el bueno, que tú eres la buena? ¿Qué videos estás viendo en YouTube? ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué persona es la que te está ministrando? Y esta parte es importante porque eso es lo que contamina. La murmuración contamina. No dejes que venga alguien y murmure de tus autoridades a tu oído y te venga a endulzar o a envenenar. No lo permitas, porque ahí es donde entra la espora del hongo de la murmuración, como fue Miriam y Aarón, que murmuraron de Moisés, de la autoridad, y Miriam quedó envuelta y llena de lepra, porque se metió con la autoridad, se metió con la unción que Dios había puesto sobre Moisés. Murmuró. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar, cuando tú empiezas a ver cosas que están mal y empiezas a dejar que esa espora del hongo, de la murmuración, entre en tu vida, te va a robar la paz. Yo te voy a decir algo. Si la persona que vino a hablarte mal de tu esposa, de tu esposo, de tu pastor, de tu patrón, de tu papá, si esa persona que te vino a hablar mal te dio paz y te edificó, adelante. Pero si esa persona que te vino a hablar mal te robó la paz, entonces esa persona fue plantada por Satanás para robar el fruto de la paz en tu vida. Y eso te está haciendo cizaña. Ahora, por último, y creo que todavía tengo tiempo, si tú estás tratando de ser esa persona correcta y buena y esforzándote y todo, pero no tienes alguien que esté a tu lado diciéndote, hey, creo que no vas bien, creo que te estás volviendo en cizaña. Si no tienes alguien que te diga, oye, creo que estás... Tranquilo, no es por ahí. No es por ahí. Necesitas a alguien que esté contigo, que te pueda decir, oye, eso no es correcto. Eso no es correcto. Eso no está bien. Necesitamos de personas que nos muestren en lo malo que hemos estado y en los errores que hemos cometido, ¿no crees? Y creo que otra forma de descifrar, o que podemos decir que podemos descifrar si somos cizaña o no, es si nuestras palabras tienen peso.
O sea, si lo que hacemos, nuestras acciones y lo que decimos son veraces, o sea, son reales. Sí. Porque hay personas que pueden fingir muy, muy bien, perfectamente. Lo vimos con el tema de Judas, Sí. que era imperceptible. Pero creo que a final de cuentas, una de las cosas es cómo te hace sentir. O sea, lo que dice es cierto y creo que eso no se puede mentir. O sea, eso no lo puedes ocultar. El impacto, ¿no? El impacto. Es como, yo lo considero así, como personas que son como pistolas Exacto. con balas de salva. O sea, tú disparas una bala de salva y tiene el mismo sonido Sí. que una bala real. Y el sacudimiento de la pistola es el mismo que una bala real. Pero la diferencia es que no hay un impacto. O sea, no hay un daño, no hay algo que cause esa bala. Y así son las personas que son falsas. Son como balas de salva. Sí. Y tú las escuchas y se escuchan igual que alguien que es un hombre de fe o un cristiano o un creyente. Tú la sientes y muchas veces el sacudimiento y el mover es muy similar. Pero cuando ves el impacto, no hay impacto. O sea, realmente dices, eres falso. O yo les daba un ejemplo de el maquinista de una máquina de vapor. Ajá. Cuando quiere que vaya más rápido la máquina, lo que hace es echar fuego en la caldera. Uh-huh. Y cuando se junta el suficiente vapor, el maquinista tiene dos opciones. Una es soltar el vapor hacia la máquina y los pistones de la máquina para que vaya más rápido, o si ya tiene buena velocidad, lo que hace es soltar el vapor hacia la parte exterior del silbato. Ajá. ¿Y qué hace la máquina? La máquina hace ¡pup! El clásico sonido. El clásico sonido. Sí. Y yo creo que hay muchos cristianos que somos como ese tipo, que solamente sacamos un silbido. Y ahora te lo digo de esta manera, si sacar un silbido es lo único que logras cuando alguien quiere avivar el fuego del Espíritu en tu vida, entonces no tiene caso que nadie avive ese fuego, claro, porque eres puro ruido y nada más, no hay acción. El Espíritu Santo trae poder de acción, pero cuando no hay espíritu, solo hay ruido y nada más. Claro, la Biblia lo determina bien claro. Y dice, antes de buscar todo eso, todos esos dones, porque hay muy bonitos, realmente, o sea, ¿quién no quisiera sanar? ¿O quién no quisiera hacer ver a un ciego o que le crezca el pie a alguien que no tiene? Claro. Pero dice, antes de que busquen todo eso, el amor. Creo que el amor el amor es algo que no puedes fingir. No. O sea, no se puede, por más que quieras imitarlo, por más que quieras como fruto querer parecerse, lo vemos en esta industria donde el humano crea frutos, pero son infértiles, no tienen semilla. No pueden ser plantados una vez más. O sea, naranjas sin semillas, manzanas sin semillas. Lo que te quiero decir con esto es que el amor no se puede fingir. Claro. El amor es un fruto, pero a la vez también siembras. Porque cuántas veces no hemos amado a personas y se les siembra esa semilla de amor. Uh-huh. Y después recuerdo mucho a tu papá. Su papá es como él, pero más rudo. Sí. Pero con unos años más. Pero de estas personas que cuesta abrazar, pero una vez que reciben este amor, ahora lo veo y es un sembrador de amor. Sí. Abraza y ese fruto no se puede, no puede ser imitado. No. Y le siembra una semilla. Y hemos visto testimonios donde llegan personas y dicen, wow, mira, el Señor que me saludó y me abrazó y no me gustaba abrazar, pero ahora me gusta abrazar. Sí, claro. Eso creo que puede hacer mucho la diferencia en una persona. El fruto que llevas, que te hace ser humilde, pero aparte también lo llegas a sembrar en otra persona. Se vuelve una semilla para alguien más.
Totalmente de acuerdo, Dave. Pues creo que ahora sí hemos llegado al final de nuestro podcast número 2 y solamente para decirles a todos los que quieran ser parte de esto, por favor, escríbanos, contáctenos. Sí. Queremos escucharlos, queremos saber qué piensan, de qué quieren hablar, de qué podemos hablar, qué temas podemos hablar, abordar. Hablemos de todo. Aquí no hay límites. Así que muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Dios bendiga sus vidas y nos estamos viendo para en el siguiente capítulo. Estamos por aquí en Nexus. Dios les bendiga. Bye. Bye.